la teoría de los pesos y contrapesos, ¿verdad? Y que no debe haber injerencia entre estos órganos y debe de haber independencia entre el Estado democrático. Dijimos que dentro de una sociedad el Estado democrático es aquel en donde los habitantes de determinado territorio van a tener una participación activa y van a elegir a sus autoridades. O sea, el pueblo es que ostenta el poder público, pero lo va delegando en sus autoridades. Entonces, hay procesos democráticos para elegir y ser elegidos. Entonces, esto ya lo vimos, está en el artículo 140, si no lo recuerdo, pero ya lo leí. Entonces, la soberanía corresponde al pueblo y este se ejerce por la regla de la ley y por medio de sus representantes desde las distintas instituciones políticas del Estado. Y a ese respecto, pues ustedes tienen ya el esquema, que este esquema es propiamente de derecho administrativo, pero yo se los comparto porque es la organización político-política, o sea, es la estructura del Estado y tiene pues mucha relación con la teoría del Estado. Y aunque no vayamos a ver, digamos, el esquema completo, pero ahí ustedes tienen un panorama de la organización jurídico-política. Y como les decía, les he dicho en clases anteriores, el Estado, para regular la conducta de los gobernados, va creando leyes y va creando instituciones para determinados fines. Cada institución tiene determinados fines, pero al final el propósito es el logro del bien común, que es el fin último del Estado, ¿verdad? Entonces, crea las instituciones y hemos visto pues, varias de ellas y varios ejemplos, ¿verdad? Para regular nuestra conducta y para que el Estado mantenga el control sobre sus habitantes. Y yo les he dicho desde que nacemos, por eso están los registros públicos. Cada institución tiene su objeto constitucional y legal, ¿verdad? También el Estado social, en la actualidad, forma las bases político-ideológicas del sistema de economía social. Incorpora la propia denominación el concepto de Estado de Derecho, dando lugar a la expresión Estado de Derecho Social. Y también el concepto de Estado democrático, dando lugar a la expresión de Estado social y democrático de derecho. Y también está el tema de Estado y sociedad. La sociedad es el género y el Estado es una de las especies. Entonces, ¿qué sociedad? Pues es cualquier grupo de personas o conglomerado de personas que se encuentran dentro de un determinado territorio, que van a estar sujetos a las disposiciones legales que va a regular el Estado, y es importante, tratan de tener una vida más armoniosa y entonces vamos manifestando nuestros sentimientos, nuestras conductas, sentimientos también por medio de mandatos que vamos a Ahora también están los grupos sociales. Los grupos sociales pues, son agrupaciones de personas. El grupo primario, el que creó la sociedad, el grupo primario o fundamental es la familia. Y aquí vemos que los grupos, desde que se fue creando la sociedad de tiempos pasados, siempre ha habido agrupaciones y, como les digo, empezamos con la familia, pero también a nivel social se van creando distintos grupos y nos vamos organizando de acuerdo a nuestros ideales, nuestros
las religiones, entonces van habiendo grupos de iglesia, por ejemplo aquí hay grupos de estudiantes, aquí en la universidad es un centro educativo, pero aquí los grupos de estudiantes no es un solo grupo, hay un grupo de estudiantes de biología, hay un grupo de estudiantes de ingeniería. Entonces, dependiendo del perfil de cada persona y de los gustos que uno vaya teniendo, van a haber grupos sociales, grupos educativos, grupos religiosos, dependiendo de la religión que ostentemos. Así nos vamos adhiriendo a determinados grupos. Por ejemplo, van a haber grupos también, y eso a todo nivel, no solo en el aspecto religioso, sino económico, social, educativo, deportivo. Entonces, dependiendo de nuestros gustos, ahí uno va, por ejemplo, hay personas que les van a decir, a mí me gusta, bueno, la mayoría de hombres les gusta el fútbol, pero no todos, entonces van a ver tipos de fútbol, unas personas van a decir, vamos a hacer grupos de natación, de voleibol. Entonces, dependiendo de todos esos aspectos, distintos aspectos sociales, van a haber grupos sociales dependiendo de estos aspectos, ¿verdad? Grupos políticos, también la ley electoral y de partidos políticos también permite la creación y la conformación de grupos para posteriormente, cuando llegan los requisitos legales, ya pasan a formar partidos políticos, pero hasta para eso, nosotros dependiendo de nuestra ideología, nos vamos adhiriendo a estos partidos sociales o a estos grupos deportivos, religiosos, sin importar nuestros gustos, nuestras expectativas, nosotros mismos nos vamos adhiriendo a estos grupos, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con el principio de igualdad que está regulado en la Constitución. En Guatemala, todos los seres humanos somos iguales en condiciones de derechos y obligaciones, sin importar el credo, religión, ideas, ideologías. Entonces, así se van formando los grupos sociales. Entonces, se incorporan grupos culturales, políticos, sociales o deportivos y de cualquier otra naturaleza. Solo por decirles, ya graduados, hay colegios de profesionales, hay colegios de ingenieros, hay colegios de médicos cirujanos, hay colegios de abogados, ya con lo que el proceso de esos procesos de elección que se van dando que este año es bien trascendental para Guatemala, porque estamos en proceso de elegir a los magistrados de la electoral, el proceso de elegir al fiscal general, el proceso de elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que es la Corte que tiene como propósito, de acuerdo a la Constitución, la defensa del orden constitucional y la defensa de la Constitución de los principios que están regulados en nuestra Constitución. Entonces, también la elección fiscal general, creo que viene la elección de computador, ya no me acuerdo, pero miren, esta es bien fundamental. Entonces, estos colegios profesionales, estas votaciones, también forman parte de también aparecen las organizaciones políticas. Es el resultado de los procesos que establecen un orden jurídico vinculante con la convivencia. A esta organización política es lo que hoy llamamos Estado, que es una forma social o objetiva que va a presionar extremadamente la conducta de los individuos mediante la definición y cumplimiento del derecho de constitución, derecho básico de organización de un Estado. Va a representar el cuadro normativo de un proceso jurídico dinámico y define la esfera de la acción del poder o los poderes públicos y las esferas de libertad y miembros de la República. El Estado y derecho y la
primer grupo es las que se consideran al Estado como una mera realidad social, como un complejo de hechos sociológicos. Luego está el Estado y Derecho y teoría se explican sus relaciones. En la siguiente está, esa teoría deja totalmente fuera el derecho y es aceptable porque en verdad el Estado es una realidad sociológica, pero también es cierto que tiene otras relevancias. Y la tercera teoría dice que son las que sostienen que el Estado tiene dos facetas, una jurídica y otra sociológica, es decir, una faceta real y fenomenológica, y debe ser conocida por el método sociológico y una faceta ideal o normativa estudiada por la ciencia jurídica. Y la última, las teorías que señalan que el Estado no es más que un sistema de orden jurídico vigente. Se afirma que este Estado se origina del orden jurídico vigente y aparece el Estado y el derecho. Entonces, no podemos hablar del Estado sin el derecho. Entonces, si bien son cosas diferentes, pero se complementa uno con otro, ¿verdad? Porque el Estado pues, se crea a partir de que se da la existencia del hombre mismo y que se va organizando y que va a ser se va creando el Estado, pero al mismo tiempo se van creando las normas jurídicas. Y yo siempre les pongo el ejemplo de nuestro país, ¿verdad? Pero cada país, cada continente tiene también, o sea, conforman un Estado, van a ser de distintas ideologías, creencias, distintas formas de gobierno, pero al final todos los estados tienen, digamos, su propio estado y su propia normativa. Entonces dijimos que uno de los elementos del Estado es la población. Es un elemento importante en la conformación del Estado, quizás más que el territorio. Algunos analistas del derecho admiten la posibilidad de que pueda existir un Estado, un territorio, pero definitivamente nadie admite que pueda haber un Estado sin población. Porque nosotros somos parte de ese Estado, ¿verdad? En tales condiciones de población, la sociedad humana y jurídicamente organizada es la que le da la base de sustentación, la razón de ser a la existencia del Estado. Entonces entendemos como población que es un número de hombres y mujeres que componen el Estado. La nacionalidad. La nacionalidad es un vínculo jurídico y político o es un lazo que va a unir a la persona con una nación. Y normalmente para que se dé la nacionalidad, legalmente se adquiere la misma dependiendo del lugar en que nazcamos. Entonces, la nacionalidad, como nosotros hacemos dentro del territorio, consideramos la nacionalidad, pero por ejemplo, si alguien, aunque sea guatemalteco, pero se van de paseo porque es de San Salvador y resulta que allá nace el bebé, su nacionalidad va a ser salvadoreña. Entonces, es un vínculo jurídico, y en cuanto al vínculo jurídico, este se da entre la persona y el Estado, es la índole peculiar del pueblo y con ella se abarca a todas las personas en general, lo cual significa que todo sujeto tiene una nacionalidad. También otro elemento del Estado es la ciudadanía. Ciudadanía es la habilidad que adquieren los nacionales al cumplir ciertos requisitos que señalan las leyes del país en donde se encuentran las personas. Y esta se da al cumplir la mayoría de edad, que en el caso de Guatemala son 18 años, pero en el caso de otros países la mayoría de edad se adquiere hasta los 21 años.
como desde el punto de vista político. Entonces aquí esto tiene relación con la capacidad legal que está regulado en el Código Civil. Y ahí, pues a manera de recordatorio va a haber capacidad relativa y capacidad de ejercicio. La capacidad relativa es los que tienen, por ejemplo, los menores de edad, ya son mayores de 14, ya tienen pueden realizar ciertas actividades, por ejemplo, contratar un trabajo, siempre y cuando exista el consentimiento de los padres que necesiten la representación legal y cuando haya una necesidad justificable, es decir, que sea necesario, por ejemplo, que tengan escasos recursos, entonces tiene que haber autorización también de la Inspección General de Trabajo. Entonces, los mayores de 14 años tienen una capacidad legislativa porque si bien pueden ejercer por sí mismos ciertos actos, los padres no dejan de ejercer la representación legal y la patria potestad. Entonces, y la capacidad de ejercicio es la que se requiere en la mayoría de edad. Salvo las personas que tengan cierta incapacidad y que en este caso no pueden ejercer por sí mismos su toma de decisiones, no pueden adquirir derechos ni contraer obligaciones, entonces hay un proceso judicial que se llama declaratoria de interdicción. Entonces, aunque sean mayores de edad, siempre van a actuar a través de sus representantes legales, ejerciendo la patria potestad, si tienen padres, o ejerciendo la tutela, si son otros familiares, ¿verdad? O incluso la tutela legal, ¿verdad? Que digamos que no sean familiares, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que ver este tema con la ciudadanía. La ciudadanía se obtiene en los siguientes supuestos: por nacimiento en el país, por opción, los hijos nacionales nacidos en el extranjero, por naturalización, por matrimonio en algunos países como Guatemala, y aún por la posibilidad de ostentar la doble ciudadanía tiene la legislación de ciertos países como Guatemala y bajo determinados convenios expresos. Hay ciertos países que permiten la doble nacionalidad, por ejemplo Canadá, pueden ostentar, por ejemplo, la nacionalidad guatemalteca y canadiense, pero les digo, dependiendo también de los convenios y tratados aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, y esto pues, ya también tiene relación con el derecho internacional privado, pero es importante. También otro elemento importante es el territorio. Aquí es aquella superficie de tierra que pertenece a una determinada nación y sobre la cual un Estado va a ejercer su soberanía. No solamente incumbe el espacio de tierra, sino al aéreo y al marítimo, si el territorio en cuestión presenta costas. Y están las funciones del territorio. Está la función negativa que está en relación con los límites de la actividad estatal. En este caso, el territorio pone un obstáculo a la actividad de otros estados dentro de un espacio físico nacional. Este obstáculo está representado por las fronteras y los límites que se establecen por medio del derecho internacional. Y aquí ya dijimos nosotros que como un elemento del Estado, el territorio debe estar delimitado expresamente, y en el caso de Guatemala, pues nuestro mapa, ya todos más o menos tenemos, no sabemos la forma del mapa de Guatemala. Antes se incluía Belice, ¿verdad? Pero históricamente este territorio se perdió y han habido también ciertas acciones para ver si se recupera, pero no ha sido posible. Entonces ya se limita con lo competente, se dice, el territorio debe de estar
estipulado expresamente y, por ejemplo, la normativa política va a ser obligatoria porque es obligatoria para todos los guatemaltecos o los transeúntes o los extranjeros, pero que se encuentren dentro del territorio. Entonces acá el Estado nos obliga a nosotros a adecuar nuestra conducta a la normativa política. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos cumplir y hacer todo lo que la ley nos prohíbe. Entonces, ¿dónde están las leyes prohibitivas expresas? Ahí está el Código Penal. ¿Qué conductas son prohibitivas? Y porque va a haber un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el homicidio, artículo 123 del Código Penal, establece que en matar a una persona está la acción, el bien jurídico tutelado del derecho de vivir, y está también la pena si contraviene esta disposición. Entonces, es obligatorio que nosotros como guatemaltecos cumplamos, o como les digo, los extranjeros que están acá de tránsito por el país, se tienen que adecuar a nuestras leyes. Igualmente, si nosotros nos vamos a El Salvador, el territorio de El Salvador está delimitado completamente, y entonces hay fronteras que dividen determinados territorios y determinados países. Entonces, solo con el hecho de llegar a la frontera ya nos está obligando al cumplimiento de la legislación del lugar a donde vayamos, y nos tenemos que adecuar a eso. Entonces, tenemos, claro, si vamos al extranjero, tenemos que saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, acá nosotros no hay tránsito y ya de noche muchos nos pasamos el semáforo rojo. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahí o sea, ahí el semáforo tiene cámara. Y llega un turista, por ejemplo, y se pasa un semáforo rojo, es un equivocamiento. O le ponen una multa y lo sacan, o le ponen una imposición. Por ejemplo, aquí es muy común que los viernes o los sábados se pasen las colonias, que se juntan los jóvenes, se ponen a tomar, a platicar, a veces a bailar, a veces a hacer allá es prohibido. Pero si alguien va a tomar y tiene la edad para hacerlo, pues lo hace en su casa, pero no en la tierra. Pero aquí miren los viernes, sábados, y la policía pasa y caso omiso. Otra cosa, por ejemplo, acá los menores de edad o las menores de edad, por ejemplo, los mayores no pueden tener una relación marital, por ejemplo, con un menor de edad. El Código Civil establecía que sí se podían casar dos menores de edad, o se podía casar un menor con el consentimiento de sus padres con una menor de edad. Actualmente, las últimas reformas del Código Civil ya no permiten que se case una menor, ni con un menor ni con un mayor. Y en el caso de la violencia sexual, de la violación, hay jurisprudencia que establece que toda menor de 14 años que sea abusada sexualmente es violación, porque aunque dé su consentimiento, es violación. Y es un delito perseguible de oficio por el Ministerio. Entonces, allá las leyes son severas. Y un mayor que ande con una menor ya es un delito bien delicado, y la pena tiene pena de prisión, y allá se cumple. Entonces, con decirles, por pasarse un semáforo rojo, ya hay multas para los ciudadanos, y para los turistas pueden ordenar nuestra expulsión. Entonces vemos que son situaciones y el territorio es un elemento importante, ¿verdad? Entonces,
entonces la función negativa que es un obstáculo que lo representan las fronteras. O sea, nosotros lo podemos ver como un obstáculo, pero son como también esas barreras de protección, porque también imagínate que, por ejemplo, ahora que las leyes están muy severas contra los pandilleros en El Salvador, si no hubiéramos fronteras y no hubiera seguridad, imagínate todos los mareros que iban a buscar. Entonces, es importante este tema. Y para terminar, la función positiva del territorio presenta cierta dificultad para precisarla y se explica en cuanto al Estado tiene necesidad de territorio para proporcionar los servicios necesarios las necesidades de materiales de la población. Entonces, de ahí, la siguiente clase vamos a ver el proceso, porque vamos a ver aquí, hay territorios, las regiones, departamentos, municipios, y allí se va organizando